Estos son los 6 castigos más crueles y dolorosos que se han utilizado para torturar a las personas a través de la historia, y son más mórbidos de lo que imaginas, mucho peores que la muerte. El primero es el despellejamiento. Como sugiere su nombre, este castigo consiste en utilizar cuchillos y herramientas para lentamente retirar la piel del culpable. El objetivo de este castigo no era únicamente la muerte del criminal, sino prolongar el sufrimiento. Así, los encargados de llevar a cabo este castigo eran expertos en mantener con vida a la víctima el mayor tiempo posible. Para hacer esto, comenzaban con la piel de las piernas inferiores, los muslos y el trasero, puesto que todas estas áreas se encuentran muy lejos de los órganos vitales. Así, esto aumentaba la probabilidad de que la víctima permaneciera en un dolor agonizante durante más tiempo sin que éste llegara a desangrarse. Esto es totalmente perturbador. Claramente, esta era una forma de tortura altamente efectiva. Si los torturadores querían obtener información, probablemente la obtendrían rápidamente. Pero esto se pone aún más mórbido. Resulta que una persona que es despellejada no se muere instantáneamente, sino que esta puede llegar a sobrevivir unos cuantos días. La mayoría de las personas que eran castigadas con despellejamiento morían debido a la pérdida de sangre, a las infecciones, al shock por el extremo dolor e incluso debido a la hipotermia al estar expuestos a los elementos sin la protección de la piel. Pero eso no es todo. En algunas ocasiones, tal y como en Asiria en el año 850 a.C., los torturadores eran tan hábiles en su trabajo que estos lograban mantener la piel en una sola pieza para exhibirla como una horrible advertencia para el resto de la población. Claramente, estos estaban orgullosos de su habilidad. La tortura está inmortalizada en muchas de sus obras de arte de aquella época. Y aunque los asirios finalmente pasaron a la historia, el método se volvió menos común, pero no desapareció. Fue un método común para torturar herejes religiosos durante más de 1000 años. Un segundo castigo completamente atroz y cruel es la rueda del despedazamiento. Y sí, es tan doloroso como suena. Esta forma de castigo implicaba atar al reo a un banco o a una cruz para que el verdugo, utilizando una barra de hierro, pudiera romper todos los huesos y articulaciones del condenado. La técnica que los verdugos empleaban era sumamente importante, ya que se buscaba evitar la muerte del condenado por un derrame interno. Por esta razón, se evitaba golpear la cabeza. El objetivo de este primer paso era lograr que las extremidades pudieran ser dobladas y dislocadas en múltiples lugares, porque después el reo era colocado en una rueda de carro. Con las articulaciones dislocadas, las piernas se colocaban hacia arriba, mientras que los brazos se extendían a lo largo de la rueda. A continuación, se elevaba la rueda con el condenado encima de ella. Pero esto es aún más doloroso al considerar que las costillas del reo también eran quebradas, lo que dificultaba enormemente su respiración y lo que llevaba a una muerte lenta y dolorosa que podía prolongarse durante horas e incluso hasta un día entero. Un tercer castigo totalmente brutal es el empalamiento. En este, la víctima es atravesada por una estaca y esta penetra su cuerpo por completo. Veo las imágenes de esto y no puedo creerlo. El empalamiento era llevado a cabo con cuidado y precisión. Se seleccionaba una estaca lo suficientemente larga para asegurar que el castigo fuera prolongado y doloroso. El verdugo experto evitaba dañar órganos vitales o arterias principales para evitar un sangrado masivo que pudiera llevar a una muerte rápida. A medida que la estaca se adentraba en el cuerpo de la víctima, se producían desgarros internos, fracturas y un dolor indescriptible. Este método de castigo estaba incluido en el Código de Hammurabi, una de las leyes más antiguas de la historia. El empalamiento se menciona como una de las terribles consecuencias que podían recaer sobre aquellos que cometieran delitos graves. Un cuarto método de castigo extremadamente cruel es el potro. El potro consistía en un dispositivo de tortura en forma de mesa, con correas que ataban al individuo a la mesa y con cadenas o cuerdas atadas en sus brazos y piernas. Una vez asegurada la víctima en el potro, se estiraba su cuerpo gradualmente. Los verdugos utilizaban palancas y cuerdas para aplicar una fuerza que aumentaba cada vez más, generando una tensión excesiva en las extremidades y articulaciones del reo. El objetivo del potro era desgarrar los músculos, ligamentos y tendones de la víctima, provocando una agonía insoportable. A medida que la tensión aumentaba, los huesos podían llegar a fracturarse y los órganos internos sufrían una presión intensa y dolorosa. La víctima sometida al potro sufría un dolor inimaginable. Sus extremidades eran estiradas al límite, sus huesos crujían, sus músculos se desgarraban y la presión en su cuerpo alcanzaba niveles intolerables. Esta forma de tortura dejaba secuelas físicas y psicológicas permanentes en aquellos que tenían la desgracia de ser sometidos a ella. Una quinta forma de castigo que se destaca por su crueldad es el auto de fe. Este era un evento público organizado por la Inquisición en el que se juzgaba y sentenciaba a los herejes y blasfemos. Aunque se le llamaba auto de fe, este no era un acto de fe en sí, sino una demostración de poder y control por parte de la iglesia. Durante un auto de fe, los acusados eran llevados a la plaza pública donde se montaba un escenario. Los herejes y blasfemos eran exhibidos ante la multitud y se les obligaba a renunciar a sus creencias y confesar sus supuestos pecados contra la doctrina de la iglesia. La pena máxima en un auto de fe solía ser la muerte en la hoguera. Los condenados eran atados a unos postes y se les prendía fuego lentamente. El objetivo era infligir un sufrimiento prolongado y doloroso, tanto físico como psicológico, mientras la multitud observaba. Además de la muerte en la hoguera, también se utilizaban otras formas de tortura y castigo en los autos de fe. Estos actos de violencia tenían como objetivo humillar y aterrorizar a los herejes y blasfemos y reforzar el poder de la iglesia. Y finalmente, un sexto método de tortura extremadamente brutal es la crucifixión. La crucifixión implicaba fijar a la persona condenada a una cruz de madera. Los verdugos empleaban clavos o cuerdas para sujetar las manos y los pies del individuo, dejándolo suspendido en el aire. Esta posición extendida y elevada hacía que las víctimas se fueran asfixiando poco a poco, puesto que el peso de su cuerpo colgante ejercía demasiada presión sobre sus pulmones. La crucifixión era sumamente agonizante, puesto que las víctimas no tenían manera de
de moverse ni de aliviar su dolor. Estaban expuestos todo el día bajo el sol y no podían tomar agua. Además, los animales carroñeros y los insectos acechaban a los crucificados, aumentando la humillación y la degradación. La crucifixión no solo era un método de tortura, sino también un medio de exhibición pública. Los cuerpos crucificados se dejaban expuestos durante días, sirviendo como advertencia para aquellos que desafiaban las leyes establecidas. Esta brutal forma de castigo tenía un efecto aterrador en la población, infundiendo temor y sumisión. Estos 6 métodos de castigo tan crueles y mórbidos eran utilizados con varios objetivos. Uno de ellos claramente era castigar, pero en muchas otras ocasiones el propósito no era solo castigar al malhechor, sino también humillarlo y exhibirlo como ejemplo para disuadir a otros de cometer las mismas acciones. Además, estos castigos también servían como demostraciones de poder por parte de aquellos que los aplicaban, reafirmando su autoridad y su control sobre la sociedad. Ante esto me parece importante preguntarnos, ¿cuál es el propósito de los castigos? En algunas ocasiones me parece que con los castigos lo que verdaderamente estamos buscando es cobrar venganza y hacer que los criminales sufran, sobre todo en aquellos casos en los cuales se busca prolongar el dolor de las víctimas. Y aunque esta sed de justicia es natural, me parece importante retomar lo que dice la filósofa Martha Nussbaum, que cuando sucede un crimen, la venganza o el causarle daño a la persona que hizo el mal es inútil. Torturar a un asesino no va a hacer que revivan sus víctimas. La verdadera justicia, según Nussbaum, sería llevar a cabo soluciones para reparar los daños y para hacer que este acto no se repita. No obstante, en otras ocasiones los castigos sí sirven para disuadir a las personas de cometer ciertos crímenes. Es evidente que si sabemos que han castigado a otros por cometer ciertas acciones, nos la pensaremos 2 veces antes de hacer lo mismo que ellos. Finalmente, en muchos momentos de la historia, los castigos no han sido justos, sino que han sido únicamente demostraciones de poder por parte de aquellos que quieren seguir controlando lo que las personas piensan y creen. Cuando los castigos se utilizan como herramientas para mantener el control y silenciar a otros, se pervierte el concepto de justicia. En lugar de buscar la reparación y la prevención, se busca imponer el miedo y la sumisión. Ante esto es fundamental reflexionar sobre el propósito de los castigos en nuestra sociedad. ¿Realmente están cumpliendo su función de promover la justicia y la seguridad o simplemente perpetúan un ciclo de violencia y venganza? Hoy en día se ha producido un cambio de enfoque en cuanto al castigo, priorizando la rehabilitación y la reintegración social, lo cual me parece sumamente beneficioso. Pero ¿qué opinas tú sobre esto? Sobre los diferentes castigos y la justicia. Déjame tus opiniones.